Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, dice el pensamiento del día: la fe inteligente en ese poder superior a nosotros mismos puede considerarse como la estabilizadora de nuestras emociones. Tiene una capacidad incomparable para ayudarnos a contemplar la vida equilibradamente. Miramos en torno, hacia arriba y más allá de nosotros mismos y vemos que 9 de cada 10 de las cosas que momentáneamente nos trastornan en breve, los problemas se resuelven por sí mismos. La crítica y el desamor se desvanecen como si jamás hubiera existido. ¿He adquirido yo una perspectiva equilibrada de la vida? Bueno, aquí nos menciona una cosa que hemos mencionado mucho. Acuérdense que nuestro problema, la causa de nuestro consumo es la negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Entonces, y también acuérdense que las emociones no son resultado de lo que vivimos, sino de lo que pensamos acerca de lo que vivimos. Entonces, en lugar de que tenemos que habilitarnos para que las emociones no sean resultado acerca de lo que pensamos de los contenidos de la vida, sino de la confianza que tenemos en aquel que determina los contenidos de la vida. Necesitamos estabilizar nuestras emociones, como dicen aquí. Aquí dice la fe inteligente, ¿no? Eso de inteligente, pues aquí no cabe, ¿no? Y la fe la cambiamos por confianza, por certeza en un poder superior a nosotros mismos. Aquí todavía este poder pues es el todo del cual somos una parte. El todo está en nosotros. Dice, puede considerarse, lo que necesitamos es estabilizar nuestras emociones, o sea, que no se produzcan esas emociones que nos neguemos inconscientemente a vivir. Y es imprescindible, por ahí dice en nuestro libro, la fe, la confianza, tiene que operar en y a través de nosotros todo el tiempo, porque si no, pues vamos a iniciar el consumo, ahí dice, de lo contrario pereceremos, ¿no? Ahí nos habla de la progresividad y de la terminalidad de la enfermedad, pero dice, tiene una capacidad incomparable, o sea, esa certeza no puede ser nuestra razón la que nos permita estabilizar nuestras emociones, no puede ser el juicio que nosotros hagamos de los contenidos de la vida, tiene que ser la confianza, dicen. Y también saber que las emociones pasan y se van y no son cosas duraderas, ¿no? Saber que tú en un momento cuando estás presa de alguna emoción, pues la sientes en forma muy impactante
pero eso pasa, pero nosotros no permitimos que pase porque reaccionamos a ella consumiendo, al negarnos a vivir esa emoción, ¿no? Entonces, he adquirido yo una perspectiva equilibrada de la fe, de la vida, y aquí me dicen una capacidad incomparable para ayudarnos a contemplar la vida equilibradamente. Entonces, realmente de lo que nos está hablando es de esa confianza que debemos de tener, ¿no? De esa confianza en el que determina y vive cada momento como si tú lo hubieses elegido, porque el todo. No nos quedamos en las palabras, no nos quedamos en la palabra Dios. Hay que mirar más atrás de las palabras son indicadores, pero hay que llegar a aquello que indican, ¿no? Si por ejemplo si hablamos de la palabra miel, por mucho que hablemos de la palabra miel y la estudiemos, no la conoceremos hasta que la probemos, ¿verdad? Entonces las palabras, no nos quedamos en las palabras, sino usamos las palabras como indicadores. Entonces esta palabra fe, confianza, es una certeza en el que determina los contenidos de mi vida, ¿no? Hace poco un compañero me decía que tenía miedo, yo creo que era miedo a la inseguridad económica. Luego las personas que no están tan mal económicamente son los que más miedo tienen a eso, y que estaba tratando de contrarrestarlo con la fe. Y aquí nos dice, por ejemplo, la fe. El miedo es una emoción difícil que en un momento nos podemos negar a vivir inconscientemente. El miedo pasa, ¿no? Del miedo hemos dicho muchas cosas. En inglés se dice fear, y es falsa experiencia con aspecto real. Dice Mark Twain, mi vida fue una serie de desgracias, las cuales nunca llegaron. Aquí nos dice acerca de la fe o de la confianza. El miedo llamó a la puerta, la fe abrió y no había nadie. ¿Qué quiere decir con esto? Que si hay esa verdadera confianza, pues esa emoción no me va a afectar, es como si yo no estuviera ahí para recibir la emoción, ¿no? Acá nos dice miedo y fe. Los seres humanos solo tenemos un problema del que derivan todos los subproblemas. Este problema es único, es la creencia de que estamos separados de Dios y no estamos separados de Dios. Ya les he hablado de la palabra Dios, que no significa algo ajeno a nosotros, sino un estado de conciencia. A partir de este sentimiento de estar separados, creamos todos nuestros miedos que alimentan la duda. ¿Tendrías miedo si supieras, sin lugar a dudas, que Dios es tu yo real? Con el yo que estamos familiarizados es con el falso yo, el ego. Es el que ha manejado toda nuestra vida. El real es, ¿tendrías miedo si supieras sin lugar a duda que Dios es tu yo real? ¿Tendrías miedo si supieras que Dios se expresa como tú y que nunca puedes estar separado de Él? Evidentemente el miedo sería imposible. Aquí nos dice, por ejemplo, la fe es el pájaro que canta cuando aún no ha amanecido. No necesita ver el resultado, ¿verdad? Para tener esa certeza, es lo que me está diciendo aquí. Acuérdense que dice, por ejemplo, en nuestro libro azul, en nuestro libro de los 12 pasos, dice, la fe es confianza y no desafío. O sea, esa certeza y esa confianza no depende de las circunstancias que estés viviendo. Cubre todas las circunstancias que vayas a vivir. Que donde haya duda, ponga fe. Si ustedes se acuerdan de esto, es una parte de la oración de San Francisco. Para que la fe, certeza, elimine la duda,
se debe tomar en cuenta la diferencia entre lo que crees y lo que sabes, ¿no? O sea, no es una creencia, sino un saber, para que sea certeza. Entonces, por eso nos dicen que para nosotros es necesaria, para que no se presenten esas emociones que nos neguemos inconscientemente a vivir. Entonces dice, he adquirido yo una perspectiva equilibrada de la vida, y antes de eso me dijeron que para tener esa perspectiva equilibrada de la vida, yo debo tener esa confianza que ya les manifesté con lo que les acabo de leer. Luego en la meditación del día dice, a un hombre verdaderamente espiritual, y aquí recuerdo yo que tenemos estamos ante una alternativa: seguir siendo como somos o construir una base espiritual para la vida. A un hombre, y no nos quedamos en la palabra, miramos más atrás de las palabras. Las palabras son un indicador, pero si no llegamos a lo que están indicando no nos sirven de nada. Les decía yo ahorita que podemos hablar de la miel y de estudiar la miel y todo eso. Si no la probamos nunca sabremos lo que es la miel, ¿verdad? Son nomás indicadores. Estamos hablando de la fe como necesaria para tener una perspectiva equilibrada de mi vida, porque tiene una capacidad incomparable para ayudarnos a contemplar la vida equilibradamente. Puede considerarse como la estabilizadora de nuestras emociones. Ahora nuestras emociones ya no van a estar dictaminadas por lo que pensamos acerca de lo que vivimos, de los contenidos de la vida, sino por la fe, por la certeza, aquí nos dice, la certeza de que no estamos separados de Dios. Acá, ¿dónde acabo de leer eso? Nos dice, por ejemplo, la fe y el miedo, ¿no? El miedo es una emoción difícil. El miedo llamó a la puerta, la fe abrió y no había nadie. Si está la fe, la emoción está, no voy a hacer, no la voy a recibir, no la voy a sentir. Si está la certeza, independientemente de las circunstancias. Eso lo necesitamos nosotros por necesidad, por un problema de salud, porque de otra manera iniciamos el consumo, compañeros. Iniciado el consumo, pues ya nos metemos en un verdadero lío, ¿ah? Y si esto no está presente, dice, la fe debe operar en y a través de nosotros las 24 horas del día, o de lo contrario pereceremos, ¿no? Podemos, cuando las cosas van de determinada manera que no se salen mucho de los parámetros para que nuestro pensamiento diga que está mal lo que estamos viviendo, no hay tanto problema. Pero cuando las cosas se ponen de otra forma, entonces se presenta el problema y se presenta el consumo otra vez. ¿Por qué no dura nuestro estado de remisión del síntoma? Precisamente por esta cuestión, ¿no? Porque todavía nos fijamos mucho dice, miedo y fe. Los seres humanos solo tenemos un problema del que derivan todos los problemas. Este problema único es la creencia de que estamos separados de Dios. A partir de este sentimiento de estar separados, creamos todos nuestros miedos que alimentan la duda. Tendrías miedo sin lugar a dudas. Si supieras sin lugar a dudas que Dios es tu yo real, al único que conocemos es a nuestro falso yo, es el que ha manejado nuestra vida, el ego, aquello con lo que nos hemos identificado, no nuestra esencia, no nuestro ser. Tendrías miedo si supieras que Dios se expresa como tú y que nunca puedes estar separado de Él. Evidentemente el miedo sería difícil. El miedo y cualquier otra emoción, el miedo sería imposible. Cualquier otra emoción difícil que son las que habitualmente nos negamos inconscientemente a vivir, no se presentarían. Si no permitiéramos que fuera nuestro pensamiento acerca de lo que vivimos lo que determina las emociones, sino que fuera esta certeza, ¿no?
Dice, la fe es el pájaro que canta cuando aún no ha amanecido. Para que la fe certeza elimine la duda, se debe tomar en cuenta la diferencia entre lo que crees y lo que sabes, ¿no? Por ahí en algún libro hay una diferencia entre fe y creencias, ¿no? ¿Crees que va a llover o crees que no? Necesitas saber, o sea, la confianza que tienes en él es un saber, no un creer. La fe es confianza y no desafío. Por ejemplo, aquí hay un salmo, compañeros. Este salmo es muy famoso, ustedes lo conocen. Es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré yo largos días. Son palabras, pero todas las palabras que les estoy diciendo están indicando hacia algo que necesitamos, Ese fue el pensamiento del día. Ahora la meditación del día me dice, a un hombre verdaderamente espiritual, y no se queden en la palabra espiritual porque se van a perder otra vez, aquí más allá de las palabras, le agrada tener una mente serena. Nosotros necesitamos tener una mente serena. ¿Cuál es el secreto de tu serenidad? Tu cooperación absoluta con lo inevitable. Y lo inevitable es lo que el universo determina que sea. Tú estás aquí para que el divino propósito del universo se despliegue, y esa es tu importancia. Dice, la única forma de mantenerse tranquilo y cuerdo en este mundo agitado es teniendo un pensamiento sereno. La mente tranquila y cuerda ve lo espiritual como la verdadera realidad. Vemos cuál es nuestro verdadero yo, ¿verdad? Vemos, así evitamos. ¿Tendrías miedo si tuvieras la certeza sin ninguna duda de que nunca estamos separados de Él, de que Él siempre está con nosotros? No lo vemos. Esto no es algo que se perciba con los sentidos, ni a través de todo el condicionamiento que venimos cargando de generación en generación, de la disfunción de la humanidad en su humanidad, la cual nosotros vivimos. El pecado original precisamente es ese problema de creer que estamos separados de Dios. Luego dice aquí, la única forma de mantenerse tranquilo y cuerdo en este mundo agitado es teniendo un pensamiento sereno. La mente tranquila y cuerda ve lo espiritual como la verdadera realidad, ¿no? Entrando en estos terrenos nos damos cuenta de que todo lo que creíamos no era, ¿no? No era, nada es como ustedes piensan, compañeros. Como nosotros pensamos, como hemos vivido. Tenemos que construir una base espiritual para la vida. Eso es, tenemos que movernos en otro ámbito, considerando las cosas de una manera completamente diferente. Luego dice, las cosas temporales únicamente como temporales y fugitivas, ¿no? Todos los pensamientos, las emociones, la impermanencia de todas las cosas, esas pasan, las emociones vienen y pasan. Cuando estás presa de la emoción, no eres capaz de darte cuenta que eso va a pasar, y pasa rápidamente. Más acá arriba nos dice, las cosas que momentáneamente nos trastornan, en breve los problemas se resuelven por sí mismos, o sea, se desaparecen, ¿no? La emoción, cuando te tiene agarrado, te agarra y te domina la emoción.
pero aquí dice únicamente como temporales. Jamás se podrá tener este razonamiento mediante el pensamiento, porque los poderes del raciocinio están limitados por el tiempo y el espacio, ¿no? O sea, tú tienes el contenido del presente, el único momento que hay, y no tienes toda la historia de lo que va a pasar por ese único momento, ¿no? Tú cuando te vas al pasado, el pasado lo vives ahora cuando lo recuerdas, y el futuro lo vives, si lo vives ahora es porque lo estás anticipando. Entonces está sujeto a esta limitación del tiempo y el espacio. Es la clase de pensamiento que nunca se podrá obtener con la lectura. Dice, únicamente se puede lograr este pensamiento mediante un acto de fe, arriesgándote a creer. Arriesgándote, ya vimos que no es creer, arriesgándote a saber. Arriesgándote a saber. Luego poder tener una mente tranquila y cuerda. Pido poder mirar en torno, hacia arriba y más allá de mí mismo. De ese mí mismo que no soy el que soy. ¿No? Acá me dice esta misma lectura, me la expresan de otra manera. Me dicen, te bendigo, te prometo liberación, gózate en mí, estarás protegido de la tormenta. Se han revelado milagros, solo se ven ante mí y permanecen un rato en mi presencia, solo ven ante mí y permanece un rato en mi presencia, como esto ha de fortalecerte y ayudarte. Y todo esto son palabras, ¿no? ¿Cómo vas a ir ante su presencia? O sea, hay que ir más atrás de las palabras, a lo que nos están indicando, de alguna manera nos lo tienen que expresar. Dice, aprende de mí, el único camino para que tantos en mi pobre mundo puedan estar en calma, sanos de mente, es tener la mente que está en Jesucristo, la mente que está en mí. Esta mente jamás la obtendrás por medio del razonamiento, ni de la lectura, sino solo viviendo conmigo y compartiendo mi vida. Piensen mucho en mí, hablen mucho de mí, vean a los demás como yo los veo, vean las cosas y las circunstancias como Él las ve, como el todo lo ve. Nosotros nos hemos separado, nos hemos identificado con el falso yo y nos hemos separado de esa visión, ¿verdad? Dice, que no lo satisfaga nada menos que eso. Porque cuando las cosas cuando no se aleja mucho de los parámetros condicionados, que las cosas están bien, pues no tenemos tanta necesidad de esta certeza. Pero hay momentos en que las cosas están realmente difíciles y sí nos pueden producir una emoción que no nos podemos permitir que se produzca, porque nos negaremos inconscientemente a vivirla y se iniciará en nosotros el consumo, ¿no? Y para eso puede ser cualquier cosa, no tiene que ser una cosa muy complicada, compañeros, puede ser cualquier cosa. Entonces el problema no está afuera, no está en las circunstancias, el problema está en mí. Yo puedo cambiar de lugar, mi situación vital, que no mi vida, puede cambiar, ¿no? Pero el problema seguirá estando, el problema seguirá estando. Luego dice aquí, el lograr liberarse del miedo, otra vez de lo que estamos hablando, es una empresa para toda la vida, empresa que nunca se puede terminar completamente. Al vernos asediados ferozmente, seriamente enfermos, o en otras circunstancias de gran inseguridad, todos nosotros reaccionaremos a esta emoción. ¿Y cuál es la reacción en el caso de un adicto a esa emoción? La negación inconsciente a vivirla y el tratar de defender la mentira de que hay una forma de no vivirla, y ese es el consumo. Entonces, yo lo que quiero es que se den cuenta de la gravedad
de nuestro problema de salud, las cosas van marchando más o menos bien y se te olvida que tienes este problema de raíz, que este es realmente el problema, el otro es el síntoma. Dice aquí, todos nosotros reaccionaremos a esta emoción de buena o mala forma, según el caso. Y aquí dice algo que lo dice, esto es tal como lo ve Bill, solo el que se engaña a sí mismo pretenderá estar completamente libre del miedo. Aquí se arriesga mucho este cuate diciendo solo el que se engaña a sí mismo pretenderá estar completamente libre del miedo. Es al revés. Solo el que deja de engañarse a sí mismo, pretendiendo estar separado de Dios, no podrá estar completamente libre del miedo. Aquí dice, solo el que se engaña a sí mismo, pretendiendo estar completamente libre, pretenderá estar completamente libre del miedo. Solo el que se engaña a sí mismo, pretendiendo que está separado de Dios, no podrá estar completamente libre del miedo. No tenemos por qué agarrar esto al pie de la letra, estas son líneas para que de aquí salga el material con el cual estamos trabajando, no trabajando mentalmente. A ver. Sí, buenas tardes, Alejandro Adicto. Padrino, ¿por qué de repente se sigue sintiendo la percepción de una separación? Por ejemplo, a mí me sucede. A todo mundo le sucede, es la disfunción, es la locura de la humanidad, se llama pecado original. El cristianismo así lo menciona. Ajá, y ahora la otra parte donde dice porque para eso... Si toda la humanidad la padecemos, entonces de alguna manera no hay modo de dejarla de padecer. Sí, claro que sí. Hay personas que lo han logrado, mijo. Hay personas, las personas que nos dan indicadores de de cuál es la verdadera realidad. Aquí dice, a un hombre verdaderamente espiritual, o sea, que sabe cuál es la verdaderamente realidad, la mente tranquila y cuerda ve lo espiritual como la verdadera realidad. Lo demás es ilusión, es fantasía, es sueño, es invento. Ese estado de estar separados es invento, hijo. Invento. Vamos a leer otra vez esto. Dice, los seres humanos solo tenemos un problema del que derivan todos los subproblemas. Este problema único es la creencia de que estamos separados de Dios. A partir de este sentimiento de estar separados, creamos todos nuestros miedos que alimentan la duda. ¿Tendrías miedo sin lugar a dudas si supieras sin lugar a dudas que Dios es tu yo real? Pero nosotros con el único que estamos familiarizados es con nuestro falso yo, con aquello que nos hemos identificado. ¿No? Salir de ese estado pues, requiere práctica y ejercicio y perseverancia. Y de todos modos, atrás de todo lo que estamos hablando ahorita, está su trabajo de él, porque si está, es porque él ha sido del pecado. Él, no me hables de él como una tercera persona, hijo. ¿Cómo? No me hables de él como una tercera persona. ¿O eso? No me hables de él como una tercera persona. Entonces, ¿cómo, padrino? Ahorita vamos a ver. Que no le quieras entrar es otra cosa. No le quiere entrar, padrino. No le quieren entrar. Es lo mismo yo, padrino, no entrarle. Fíjate, por ejemplo, quienes no han encontrado su verdadera riqueza, buscan afuera mendrugos de placer o de realización para lograr la aceptación, la seguridad o el amor, mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas esas cosas, sino que es infinitamente mayor que todo lo que el mundo pueda ofrecer.
Es como aquel que estaba sentado en un cajón, era un mendigo, no un mendigo, un mendigo, ¿no? Estaba pidiendo, y una vez pasó alguien y le dijo, bueno, ¿y qué tienes en ese cajón? Y no, pues nunca he visto qué hay en ese cajón. ¿Qué hay en ti? ¿Cuál es tu verdadera realidad? Aquí dice, ¿tendrías miedo si supieras sin lugar a dudas que Dios es tu yo real? Dios es tu yo real. Y tú me hablas de Él como si no tuvieras nada que ver. Dios es tu yo real, el yo real de todos nosotros que nos percibimos por los condicionamientos y por el olvido, separados, hijos de Él. El pecado original es ese, acuérdense. Fíjate, hablaba yo de las emociones, ¿no? Que son efímeras. Las muchas cosas que ocurren que son impermanentes. Las muchas cosas que ocurren son efímeras por naturaleza. Son todas fugaces. Las cosas, los cuerpos y los egos, los sucesos, las situaciones, los pensamientos, las emociones, los deseos, las ambiciones, los temores, el drama, llegan fingiendo ser importantísimo y antes de que te des cuenta se han ido. ¿Fueron reales en algún momento? ¿Eran algo más que un sueño? El sueño de la forma. Otra vez no quedarnos entre las palabras. Hay un pequeño paso entre la palabra ser, con mayúsculas, el ser, la vida, una, eterna, que está siempre presente en las miles de formas sujetas las formas son las que están sujetas al nacimiento y a la muerte. El ser no, está en su interior como la esencia más invisible, como lo que no cambia, como lo que es. Y nuestra esencia es Él, ¿verdad? Luego dice aquí, hay un pequeño paso entre la palabra ser y la experiencia del ser. Entonces, no nos vamos a quedar con las palabras. Tú no estás en el universo, tú eres el universo, una parte intrínseca. Y aquí donde hablo como universo, puedo considerar, son sinónimos de la palabra ser, de la palabra Dios. Ya para mí no es algo alejado, tú no estás, tú eres el universo, una parte intrínseca del mismo. En última instancia no eres una persona, sino un punto de encuentro donde el universo se está volviendo consciente de sí mismo. Dios es un término de la lengua prákrita, hablada hace 4000 años en la India. En la literatura védica lo encontrarás como D-H-Y-O-S o D-H-Y-A-U-S, término que significa iluminación. Cuando se empezó a usar ese término en el lenguaje religioso, todo el mundo sabía que se refería a un estado de conciencia, no a un gigante invisible que vivía ahí arriba. Con el paso del tiempo, esa comprensión se fue deteriorando y así surgió la idolatría teísta. Al hablar de Dios como en tercera persona, una cosa que nos pasa muy comúnmente es que en lugar de considerar que somos a su imagen y semejanza, lo convertimos a Él en imagen y semejanza de nosotros, hijo. Lo queremos antropomorfizar, darle una forma humana, unas características humanas. ¿Sí me entiendes, hijo? Dice, los niños le llaman Santa Claus y los adultos Dios, pero es la misma fe. Dios es un producto de la mente humana y Dios no es producto de la mente humana. Adorar a Dios es caer de rodillas ante el propio reflejo. Por ello los creyentes, lejos de reflejar cualidades divinas, porque no logran caer de rodillas ante el propio reflejo. La toltequidad lo tiene claro. El universo es natural y los fantasmas no existen, hijo. La toltequidad, ¿te acuerdas tú de los 4 acuerdos toltecas, ¿no, hijo?
nos dice, y así lo diga Bill, tenemos que, aquí no hay quien sea poseedor de la... Lo importante es que nosotros llegamos a través de las palabras a penetrar, a ver hacia dónde indican, a no quedarnos perdidos en las palabras. Dice aquí, solo el que se engaña a sí mismo pretenderá estar completamente libre del miedo. Y la verdad esto debería decir, solo el que sigue engañándose a sí mismo, creyendo que es lo que no es, no dándose cuenta de todo esto que hemos dicho, es el que no podrá estar completamente libre del miedo. El temor ha causado sufrimiento cuando hubiera podido tener más fe. Hay ocasiones en que el temor me destroza, justamente cuando estoy experimentando sentimientos de alegría, felicidad y gozo del corazón. La fe y un sentimiento de dignidad ante el poder superior me ayudan a soportar la tragedia y el éxtasis. Acá me lo están diciendo. La fe puede considerarse como la estabilizadora de nuestras emociones. Cuando opte por entregar todos mis temores a Él, pero que no considerándolo como algo ajeno a mí, ¿no? Teniendo en cuenta eso que les acabo de decir, ¿verdad? Fíjate, pensamientos, emociones, percepciones sensoriales y experiencias constituyen el contenido de tu vida. Mi vida es de lo que derivas tu sentido del yo. Mi vida, entre comillas, son los contenidos, o al menos eso crees. Pasas por alto continuamente el hecho más evidente. Tu sentido más interno, yo soy, no tiene nada que ver con lo que ocurre en tu vida, nada que ver con los contenidos. Ese sentido del yo soy es uno con el ahora, siempre permanece igual, en la infancia, en la vejez, en la salud o en la enfermedad. Fíjate, en la infancia, en la vejez, en la salud o en la enfermedad, ¿no? Hay algo que está ahí, que no cambia. Cambió la forma, ¿verdad? Pero hay algo que sigue ahí, es la esencia. Dice, en el éxito, en el fracaso, en eso que llaman éxito y fracaso, porque el verdadero éxito solo es el camino, el caminar por estos caminos. Éxito y fracaso pues es el condicionamiento, ¿no? El no lograr lo que quieres, ¿no? El creer que el universo está aquí para que tu divino propósito se despliegue, y esa es su importancia de él. Luego dice aquí, habitualmente se confunde el contenido y por eso solo experimentas el yo soy o el ahora levemente, indirectamente a través de los contenidos de tu vida. En otras palabras, tu sentido de ser queda oscurecido por las circunstancias, por la corriente de pensamientos y por todas las cosas de este mundo. Aquí me están diciendo que un hombre espiritual, verdaderamente espiritual, ve lo espiritual como la verdadera realidad y a las cosas temporales únicamente como temporales. Aquí dice, queda oscurecido por las circunstancias, por la corriente de pensamientos y por todas las cosas de este mundo. El ahora queda oscurecido por el tiempo y así olvidas que estás enraizado en el ser, en tu realidad divina, y te pierdes en el mundo. Confusión, ira, depresión, violencia y conflicto afloran cuando los seres humanos olvidan quiénes son. Yo cuando les leo aquí esta gata de la campana, hijo, les digo que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Y así olvidas que estás enraizado en el ser, en tu realidad divina, y te pierdes en el mundo. Confusión, ira, depresión, violencia y conflicto afloran
cuando los seres humanos olvidan quiénes son. Y eso las distintas corrientes, las distintas formas, muchísimas formas de expresar, ¿no? Ya vimos lo que dice de la espiritualidad de Teilhard de Chardin, ¿no dijo? Buscar lo sagrado en todas las cosas, ser ecléctico, ¿no? Una vez fui yo a compartir, me dijeron que era yo muy ecléctico, que hablaba de muchas cosas distintas, pero estoy hablando en distintas formas de la misma cosa, hijo. Luego dice aquí, sin embargo, qué fácil es recordar la verdad y volver a casa. Yo no soy mis pensamientos, emociones, percepciones sensorias y experiencias. Yo no soy el contenido de mi vida, yo soy vida. Yo soy el espacio en el que ocurren todas las cosas. Yo soy conciencia, yo soy el ahora, yo soy. ¿Ah? Esto, pues, claro que nos suena muy raro, ¿no? Pues nunca habíamos oído hablar de estas cosas. Pero acuérdense que todo esto es pragmático. El pragmatismo, ya les dije que es una corriente filosófica que hizo precisamente el que estudió las verdades de la experiencia religiosa, donde el juicio de valor de algo para decirte es para qué te sirve, no en qué se basa, sino para qué te sirve. Y en nuestro caso no es para qué nos sirve, por qué lo necesitamos en forma indispensable por el problema de salud que tenemos. No estás en el universo, tú eres el universo. Es un sinónimo, es una palabra, un indicador. Tú eres la vida, es otro indicador. ¿Cómo vas a perder algo que eres? No que tienes. Tienes una situación vital, pero tú eres la vida, el ser, la vida, una, eterna, siempre presente. Acuérdense, esa partecita de esa lectura es básica. Luego dice, una parte intrínseca del mismo, del universo. En última instancia no eres una persona, sino un punto de encuentro donde el universo se está volviendo consciente de sí mismo. Acá te dice otra cosa esa. Dice, la causa primaria de la infelicidad nunca es la situación, sino tus pensamientos sobre ella. La verdadera salvación es un estado de liberación del miedo, de un estado percibido de carencia y de insuficiencia, y por lo tanto todo deseo, necesidad, codicia y apego. Es la libertad del pensamiento compulsivo, de la negatividad y sobre todo del pasado y del futuro como una necesidad psicológica. Fíjate, qué efímera es cada experiencia humana. Nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Qué breves nuestras vidas. ¿Hay algo que no esté sujeto al nacimiento y a la muerte? ¿Algo que sea eterno? Considera este hecho. Si solo existiera un color, digamos el azul, y el mundo con todo lo que contiene fuera azul, entonces no habría color azul. Es necesario que haya algo que no sea azul para poder reconocer el color azul. De otro modo no destacaría, no existiría. Asimismo, no hace falta que haya algo no pasajero ni impermanente para reconocer la evanescencia de todas las cosas. En otras palabras, si todo, incluyéndote a ti mismo, fuera impermanente, ¿llegarías a darte cuenta de ello? El hecho de que seas consciente y puedas testificar la naturaleza pasajera de todas las formas, incluyendo la tuya, ¿no implica que hay algo en ti que no está sometido a la muerte? A los 20 años eres consciente de tener un cuerpo fuerte y vigoroso. 60 años después eres consciente de tener un cuerpo envejecido y débil. Es posible que tu forma de pensar también haya cambiado desde que tenías 20 años, pero la conciencia que sabe que tu cuerpo es joven o viejo, o que tu forma de pensar no es la misma, no ha cambiado. Esa conciencia es lo eterno en ti, la conciencia misma. Es la vida una, sin forma. ¿Puedes perderla? No, porque eres ella. No puedes perder la vida. Puedes perder algo que tienes, pero no puedes perder algo que eres.
lo que convierte la realidad en una pesadilla. El ego surge cuando su sentido del ser, de yo soy, que es conciencia sin forma, se enreda con la forma. Este es el significado de la identificación. Ide facere, yo soy lo mismo que aquello con lo que me estoy identificando. Eso es el olvido del ser, el error primordial, la ilusión de la separación absoluta que convierte a la realidad en una pesadilla. Esto nos lo han dicho un montón de autores. A ver, por acá hay que nos lo dice. Pecado, dice más adelante. El pecado es una sensación de estar separado. Y ya vimos que el pecado no significa algo por lo que yo deba de ser juzgado. La traducción de pecado es errar en el blanco de lo que es la vida. Errar en el blanco, no ver la realidad y ver la mentira. ¿Ah? Por eso hay que trascender las palabras, hay que ir más allá de las palabras. Es una sensación de estar separado de Dios y es la tragedia mayor de toda la experiencia humana. Me está diciendo lo mismo que les acabo de leer ahorita. Dice, por supuesto que sus raíces están en el egoísmo. El pecado es un esfuerzo, es una sensación de una existencia exclusivamente personal, aislada, egoísta, mientras que la verdad del ser es que todo es uno. Nuestro ser real es uno con Dios, inseparable de Él, expresando sus ideas, testificando de su naturaleza, el pensamiento dinámico del espíritu, y como todos somos uno con el gran todo del cual somos espiritualmente una parte, se sigue que somos uno con todos los hombres, precisamente porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Todos en un sentido absoluto somos esencialmente unos. De aquí se da una cuestión que es el todo, muchas veces que dicen que es la suma de sus partes. En este caso el todo es mayor que la suma de sus partes. No son cosas muy sencillas de entender, pero necesitamos que así sea. El juicio de valor lo da su utilidad. ¿Para qué me sirve que así sea? Aquí me lo está diciendo. La fe, esa certeza, esa confianza, puede considerarse como la estabilizadora de nuestras emociones, la que evita que se produzcan esas emociones a las cuales reaccionemos negándonos a vivirla, ¿no? Y eso, pues cuando las cosas no van tan separadas de como yo quiero que vayan, pues no me llama mucho la atención, pero es de gran necesidad cuando las cosas se separan. Acá nos lo dice, hay ocasiones en que el temor nos destroza, justamente cuando estoy experimentando, acá dice, el temor ha causado más sufrimiento cuando hubiera podido tener más fe, ¿no? O sea, es lo que evita que se produzcan esas emociones, ¿no? Y dice, a un hombre verdaderamente espiritual le agrada, no le agrada, tiene o necesita para que pueda llamarse espiritual, que no es más que una palabra, lo que importa es lo que significa, le agrada, tiene una mente serena. La única forma de mantenerse tranquilo y cuerdo en este mundo agitado es tener un pensamiento sereno, la mente tranquila y cuerda, ve lo espiritual como la verdadera realidad. Cuando nos dicen construir una vida sobre una base espiritual o seguir siendo como somos, ahí dice obtener una muerte por adicción, por alcoholismo, ¿verdad? O construir una base espiritual por la vida, incluye este punto, ¿verdad? Una base espiritual para la vida es ver lo espiritual como la verdadera realidad, ¿no? Pero nosotros, ¿qué es lo que vemos? ¿O cómo manejamos las cosas?
¿Qué equilibrio hay en nosotros? ¿Cómo manejamos las cosas? ¿A qué le damos más peso? A las cosas mundanas. Ahorita porque estamos aquí en una sección de terapia, ¿verdad? Pero con prisa de que se acabe ya, para dedicarme a lo que no es perder el tiempo. Todavía pagaran por estar aquí. Te ríes porque sabes que es cierto. Si lo que necesitamos está allá afuera, hijo, no aquí. Está en lo temporal, en lo que pasa, en lo que no permanece. Pero sin embargo tú vas a estar ahí cuando pase todo eso. El verdadero tú, no el falso tú. El que no se identifica ni con su forma, ni con sus funciones, ni con sus papeles, ni con sus posesiones. Como dice ahí, aquel que no ha descubierto su verdadera riqueza, la busca en otra parte, ¿no? Y ahí les recuerdo el ejemplo ese del que está pidiendo sentado en un cajón y no se ha puesto a ver qué hay dentro del cajón, ¿verdad? Acá nos dice, nos hablan de la serenidad. Dice, cuando aceptas profundamente este momento tal como es, tome la forma que tome, estás sereno, estás en paz. Cuando no lo aceptas, es imposible que estés sereno. ¿Y por qué no lo aceptas? Porque tu pensamiento lo está juzgando como deficiente o empañado, porque no está ocurriendo lo que el ego determina que debería ocurrir, o porque está ocurriendo lo que el ego determina que no debería ocurrir. ¿Verdad? ¿Cómo que hay un virus que me está estorbando por ahí? Durante miles de años la humanidad se ha dejado poseer cada vez más de la mente, sin poder reconocer que esa entidad poseedora no es nuestro ser. Surge mucho sufrimiento, mucha infelicidad, cuando crees que es verdad cada pensamiento que se te pasa por la cabeza. Las situaciones no te hacen infeliz, pueden causarte dolor físico, pero no te hacen infeliz. Tus pensamientos te hacen infeliz, tus interpretaciones, las historias que te cuentas te hacen infeliz. Los pensamientos que estoy pensando ahora mismo me hacen infeliz. Cuando te das cuenta de este hecho, rompes tu identificación inconsciente con dichos pensamientos. La culpa, el arrepentimiento, el resentimiento, la tristeza y cualquier forma contraria al perdón es causado por un exceso de pasado y una falta de presencia. El final de la ilusión, eso es todo lo que es la muerte. El final de la ilusión. Es dolorosa solo en la medida en que usted se aferre a la ilusión. ¿Verdad? La ilusión es una mentira, un sueño. El ego no es malo, sencillamente es inconsciente. Y cuando nos damos a la tarea de observarlo, comenzamos a trascenderlo. Por ahí dice nuestra literatura, tenemos que acabar con el ego o nos mata. Pero ahí no te explican nada de esto que es el ego, ¿no? Dices, yo quiero conocerme a mí mismo, tú eres yo, tú eres el conocimiento, tú eres la conciencia, por la que todo es conocido, y eso no puede conocerse a sí mismo, eso es sí mismo. No hay nada que saber más allá de esto, y sin embargo todo conocimiento surge de ello. El yo no puede convertirse en un objeto de conocimiento, de conciencia, de modo que no puedes convertirte en un objeto de conocimiento para ti mismo. Por eso mismo ha surgido la ilusión de identidad egótica,
porque mentalmente has hecho de ti mismo un objeto. Eso soy yo, dices, y empiezas a tener una relación contigo mismo y te cuentas tu historia a ti mismo y a los demás. Tú eres el universo expresándose a sí mismo por un corto espacio de tiempo. Cuando te quejas, te haces una víctima. Deja la situación, cambia la situación o acéptala. Solo que lo demás es locura. La vida es ahora. El presente eterno es el espacio en que se despliega la totalidad de tu vida. Es por donde pasa todo lo que vas a hacer el contenido de tu vida. El único factor que se mantiene constante, todo lo demás cambia. Si te resistes a lo que sucede, estás a merced de lo que sucede y el mundo determina tu felicidad o tu infelicidad. Y nosotros no nos hacemos responsables de nuestro estado emocional. No somos libres. Estamos determinados por lo que sucede. Cuando nos hablan de alcanzar la libertad, a este tipo de cosas se refiere. Dice, la división de la vida en pasado, presente y futuro es obra de la mente y en definitiva es ilusoria. Pasado y futuro son formas, pensamiento, abstracciones mentales. El pasado solo puede ser recordado ahora. Lo que recuerdas es un suceso que tuvo lugar en el ahora y lo recuerdas ahora. El futuro cuando llega es una hora, de modo que lo único que es real, lo único que llega a tener existencia es el ahora. Ve más allá del bien y del mal, absteniéndote de etiquetar mentalmente las cosas, de considerarlas buenas o malas. Observa qué ocurre cuando en lugar de considerarla mala una experiencia, la aceptas internamente, le das un sí interno dejándola ser como es, ¿no? Lo mismo que hemos dicho con otras palabras, ¿no? La decisión más importante es si la vida es tu amiga o tu enemiga. Y ahí es el contenido de la vida, lo que es tu amigo o tu enemigo. Y el que lo decide eres tú. La vida ya tiene su decisión, hijo. ¿Ah? El que puedes considerarlo una enemiga eres tú. Pero la vida es tu amiga. ¿Ah? Venga vestida como venga vestida, traiga las circunstancias que traiga. Cuando le das la bienvenida, ella responde amistosamente. Y tienes que hacer de esto un hábito. ¿Ah? Aun cuando las cosas externas, superficiales y fugaces e impermanentes, te parezcan mal, pues van a desaparecer, hijo. Tú les das el sí, porque tienes esa confianza en que para algo están siendo, ¿no? Indudablemente estamos siendo llevados al camino de nuestro crecimiento. Nuestro crecimiento en este sentido es el darnos cuenta de todas estas cosas, alcanzar la libertad, ¿no? Ahora considera esta, donde no hay identificación, no hay apego, una de las grandes fuentes de sufrimiento. ¿Cómo desprenderme del apego a las cosas? Ni siquiera hay que intentarlo, es imposible. El apego a las cosas se desvanece por sí solo cuando renunciamos a identificarnos con ellas. Entre tanto, lo importante es tomar conciencia del apego a las cosas. Algunas veces quizás no sepamos que estamos apegados a algo, es decir, identificados con algo, sino hasta que lo perdemos o sentimos la amenaza de la pérdida. Si entonces nos desesperamos y sentimos ansiedad, es porque hay apego. Si reconocemos estar identificados con algo, la identificación deja inmediatamente de ser total. Soy la conciencia que está consciente de que hay apego. Ahí comienza la transformación de la conciencia. Donde no hay identificación, no hay apego, una de las grandes fuentes del sufrimiento. Esto que me lo dice esta persona de esta forma, pues
viene en una de las 4 nobles verdades de Buda. Este cuate pasó mucho tiempo practicando el budismo, también está muy influenciado por el cristianismo, ¿no? Este cuate tiene toda una historia de preparación detrás de él, detrás de cuando pareció que empezó su despertar, que fue fugaz y duró un corto tiempo, ¿no? Cuando dijo, ya no puedo seguir conmigo mismo, ¿no? Y se dio cuenta pero después de eso pasó años en esto. La aceptación de la hora. Cuando te rindes a lo que es y estás plenamente presente, el pasado ya no tiene ningún poder. Entonces se abre el reino del ser que había quedado oscurecido por la mente. De repente surge una gran quietud dentro de ti, la sensación de una paz insondable, y en esa paz hay una gran alegría, y dentro de esa alegría hay amor, y en su núcleo más interno está lo sagrado, lo inconmensurable, eso que no puede ser nombrado. No hay palabras, ¿no? El Dios abstracto, ¿no? El único lenguaje para hablar de él es el silencio. Dice, estamos llegando al final no solamente de las mitologías, sino también de las ideologías y de los credos. El cambio viene de un nivel más profundo que el de la mente, más profundo que el de los pensamientos. En efecto, en el corazón mismo de la nueva conciencia está la trascendencia del pensamiento, la habilidad recién descubierta de elevarse por encima de los pensamientos, de reconocer al interior del ser una dimensión infinitamente más vasta que el pensamiento. Por consiguiente, ya no derivamos nuestra identidad, nuestro sentido de lo que somos, de ese torrente incesante de pensamientos que confundimos con nuestro verdadero ser, de acuerdo con la vieja conciencia. Es inmensa la sensación de liberación al saber que no somos esa voz que llevamos en la cabeza. ¿Quién soy entonces? Aquel que observa esa realidad, la conciencia que precede al pensamiento, el espacio en el cual sucede el pensamiento, la emoción o la percepción, ¿no? Nos dice por ahí que las cosas realmente importantes vienen de más allá del pensamiento. Una definición del ego es la mente no observada. ¿Quién soy yo entonces? El que ve eso, la conciencia que es anterior al pensamiento, el espacio en el cual ocurre el pensamiento o la emoción o la percepción sensorial. La causa primaria de la infelicidad no es nunca la situación, sino sus pensamientos sobre ella. Sea consciente de los pensamientos que está pensando, sepárelos de la situación y es siempre neutro, que es siempre como es. Ahí está la situación o el hecho y aquí están mis pensamientos sobre ello. En vez de inventar historia, quédese con los hechos. Por ejemplo, estoy arruinado es una historia. Lo limita y le impide actuar con eficacia. Me quedan solo 50 centavos en la cuenta es un hecho. Enfrentar los hechos siempre fortalece. Ser consciente de lo que piensa en gran medida produce las emociones que usted... Ser consciente de lo que piensa. Lo que piensa en gran medida produce las emociones que usted sienta. Vea la relación entre sus pensamientos y sus emociones. Más que ser sus emociones, sus pensamientos y sus emociones, sea la conciencia que está más allá. La sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios, dice la Biblia. ¿Cuál es la sabiduría de este mundo? El movimiento del pensamiento y el significado que se define exclusivamente por el pensamiento. Pensar aísla una situación o un evento y lo llama bueno o malo como si tuviera existencia separada. A través de la excesiva confianza en el pensamiento, la realidad se vuelve fragmentada. Esta fragmentación es una ilusión que parece muy real. Usted está atrapado en ella y sin embargo el universo es un todo indivisible en el cual todo está interconectado, en el cual nada existe de una manera aislada.
La más profunda interconexión de todas las cosas y eventos implica que los niveles mentales de bueno y malo son ilusorios en última instancia, implican siempre una perspectiva limitada y por lo tanto son verdaderos solo relativa y temporalmente. No hay acontecimientos al azar, ni eventos o cosas que existan por y para sí mismos, aisladamente. Los átomos que constituyen su cuerpo fueron forjados en algún momento en las estrellas, y la causa del más pequeño suceso son prácticamente infinitas y están relacionadas con el todo de manera incomprensible. Entonces, esto es lo que nos permite decir que siempre sucede lo correcto para el todo, y que todo suceso es una ayuda. Y olvídense de por qué argumentamos que se dice eso. Veamos para qué nos sirve. ¿Para qué nos sirve sentir de acuerdo a eso? ¿Por qué necesitamos sentir de acuerdo a eso? Porque necesitamos no consumir, independientemente de las circunstancias. No obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud o aún la muerte, una nueva vida de interminables posibilidades pueden ser vividas si estamos dispuestos a continuar nuestro despertar. Nuevos niveles de honestidad. Hemos sido expertos en autoengaños y excusas. Cuando llegamos a nuestra primera reunión y oímos que debemos ser honestos, quizás pensemos, bueno, no debe ser muy difícil, lo único que hay que hacer es parar de mentir. A algunos nos resulta fácil, ya no tenemos que mentir a nuestro jefe por haber fallado al trabajo, ni a nuestra familia sobre dónde estuvimos anoche. Nos damos cuenta de que como no consumimos drogas, tenemos menos cosas sobre las que mentir. Es posible que algunos tengamos dificultades incluso con este tipo de honestidad, pero aprender al menos a no mentir es sencillo. No se miente y listo, pase lo que pase. La mayoría, si tenemos valor, estamos decididos a practicarlo. Con el tiempo logramos este tipo de honestidad. Honestidad, sin embargo, significa mucho más que no mentir. El tipo de honestidad realmente indispensable en el cambio que logramos, que queremos, aquí dicen recuperación, pero no es recuperación, para mantener nuestro estado de nuestra enfermedad bajo control. El tipo de honestidad indispensable es la que se tiene con uno mismo, que no es fácil ni sencilla de lograr. Durante nuestra adicción creamos una tormenta de autoengaños y excusas, un torbellino de mentiras en que la pequeña voz de la honestidad con uno mismo ni se oía. Para lograr este tipo de honestidad primero debemos dejar de mentirnos. Al practicar la meditación debemos quedarnos callados. Después, en la quietud resultante, debemos escuchar para oír la verdad. Cuando nos quedamos en silencio, la honestidad con uno mismo estará a nuestro alcance. La honestidad, ¿no? Poder ver la verdad de nosotros mismos. Y les digo que la mente tiene un mecanismo de defensa. Cuando la verdad es dura, te resistes a verla, ¿no? ¿Cuál es nuestra verdad con nosotros mismos? Y no la verdad hacia los demás, la verdad hacia nosotros mismos. La verdad hacia los demás, pues nomás cuando estamos defendiendo de todo y diciendo que no fuimos, ¿verdad? Que somos inocentes. Pero decirnos a nosotros mismos nuestra realidad. La honestidad es el acercamiento a la verdad. ¿Alguien gusta compartir? Basta con que digas drogadicto, ¿eh? ¿Drogadicto? Sí. ¿Soy drogadicto? Sí, porque el alcohol es una droga.
Al decir drogadicto, estás diciendo que eres adicto al consumo de las drogas, hijo. Y el alcohol es una droga. Ok, compañeros, me estaba acordando que en realidad, el decir que el día de hoy estoy agradecido es porque tengo que decir que estoy obteniendo la base importante que es la espiritualidad, que el día de hoy me llena del saber de que tengo que atraer a mí el pensamiento de un ejemplar, que es sinceramente Dios, ¿no? O sea, tengo que expresar cómo soy el día de hoy, en la realidad de un pensamiento, ¿verdad? Porque muchas veces me pregunto, ¿a poco en realidad necesito saber quién soy, ¿no? Necesito saber qué puedo expresar el día de hoy para poder sentirme bien y lo único que tengo que decir es que soy agradecido el día de hoy con Dios. Eso es lo que me gusta. Sí, pues nosotros siempre es para estar agradecidos, hijo. ¿Verdad? Si fijamos la atención en lo que se está dando a nosotros, hijo, surge la gratitud. Si fijamos la atención en lo que no se está dando, surge la frustración. Sí, fíjate que eso que decías ahorita último, padrino, sobre lo de la honestidad. Aquí siempre nos has hecho la pregunta, me has hecho la pregunta de cómo, ¿qué me ocupa más? El que los demás estén de acuerdo conmigo, estar de acuerdo yo conmigo mismo. Y a través de lo que se va conociendo aquí y a través de lo que se va intentando practicar, ahí también debo de ser honesto, o sea, no en decirlo, sino en darme cuenta y poder declarar que no ha sido porque quiera, O sea, lo que ha podido ir llegando poco a poco, ha llegado por la gracia de Dios. O sea, es algo lo que tú leías ahorita de eso de los apegos y eso, ni siquiera hay que intentar soltarlos, ¿no? Solitos empiezan a ir cuando estás practicando ya otra cosa, donde dice la cápsula que acabas de leer. No obstante el éxito o el fracaso, y también ahí hay que ver los condicionamientos o los parámetros que tengo por éxito, por fracaso. Sí, o sea, en algunas juntas empiezan preguntando cómo estás, ¿no? Sí. Y cuando en primer lugar nunca decimos esa pregunta de cómo estás, siempre decimos que estás bien, ¿no, hijo? No, y es una realidad. No, espérate, siempre decimos eso, hijo. Pero es más fácil decirlo cuando las cosas van como tú quieres que vayan, hijo, como crees que tú quieres que vayan, hijo. Acá, pero cuando las cosas, o sea, ser libre, que no dependamos nuestro estado emocional de las circunstancias, ¿no, hijo? Lo que pasa es que, bueno, yo para mí, ahí es donde entraba yo sé el día de hoy que fue un paso en el aprendizaje, pero ahí es en donde entraba todo el condicionamiento y programación, que si las cosas estaban de acuerdo a como mi escala de valores marcaba, decía yo que estaba bien, y si no estaban así, también decía que estaba bien, sí. O sea, más loco todavía, porque no tenía la capacidad de aceptar y de decir que no me gustaba o que no me sentía bien con tal o cual situación. Entonces, ese mecanismo de defensa se empezaba a manifestar a través de los demás. O sea, cómo veía yo el mal comportamiento que tenían los demás. O sea, cómo los demás no puede ser posible que no entiendan que esto no es así. Entonces me defiendo y todavía aparte me vuelvo así como Da Vinci inventor de varias cosas porque trato de tener la razón a costa de lo que sea. Entonces todo ese estado emocional que producía dentro de mí era lo que a mí me impulsaba a intentar escapar de la realidad, porque muy en el dentro de mí yo sabía que no era cierto. O si en verdad yo sabía que las demás personas daban lo que podían dar. Y yo determinaba, quería yo ser Dios, yo determinaba si era bueno o era malo lo que daban. Entonces, de alguna manera, siempre relacionar mi estado emocional a las cosas de afuera
yo el día de hoy trato de darme cuenta cómo era lo que a mí me impulsaba, ¿no? Cómo ese mandato llegaba hasta ese cerebro reptiliano y era una reacción la que yo tenía. Además, ni siquiera pensaba, oye, estoy de acuerdo en eso. Me costó mucho trabajo reconocerlo por el aferramiento y tener la mente llena y creer que lo que yo decía o lo que yo sabía, según yo, era la realidad. Pero no te das cuenta, en realidad no te das cuenta. Cuando ya te das cuenta es porque ya estás intoxicado y eso te das cuenta a medias, ¿no? Porque la necesidad de la siguiente dosis impera ante todo lo demás. No incluso que vaya tu mamá, te rompa un vidrio y te diga, o te vas al anexo o te olvidas de que tienes madre. Y tú dices, no me voy porque aquí tengo unas piedras. O sea, primero me las fumo y luego ya me voy. Y nunca llegas, ¿no? Entonces es una realidad todo eso que ahorita estás diciendo, mas sin embargo hay que intentar reconocerlo, porque si no, como tú dices ahorita, ¿no? Esa parte del no consumo no tiene nada que ver con la enfermedad. Es lo menos que te ofrece esto. El estar en el desarrollo, como dice la cápsula... Sí, es un principio, es algo que necesita, porque si estuviéramos ahorita hasta la madre... Pues no, y el estar en el desarrollo de lo que dice la cápsula del crecimiento espiritual tampoco es sencillo, porque va en contra de todo lo que mi mente me está marcando, por enfermedad, no porque yo diga que así es o por gusto, sino que va en contra de lo que yo creo que es la vida. Entonces, para que no te sueltas de una manera completa, con confianza, sabiendo que eres parte de, no que lo demás es parte de ti. En ese momento es cuando se podrá alcanzar alguna libertad. Y es fácil comentarlo, mas sin embargo experimentarlo es lo que cuesta trabajo, ¿no? Sí, acá dice algo, dice, ¿qué es el enojo? Es un castigo que nos damos a nosotros mismos por el error que nosotros determinamos que alguien cometió, ¿no? Comprende las limitaciones de los demás, no te tomes nada personal. Leo. Sí, buenas tardes, compañeros. No me lo fíjate para eso que, bueno, yo lo que he estado aprendiendo a lo largo de mi experiencia, ¿no? Que pues, ya han sido bastantes años, ¿verdad? De estar en la lucha con la enfermedad, ¿no? Y ver que ahorita, a estas alturas, y escuchar lo que dices, todo esto a mí me va a servir intelectualmente, ¿no? Y no se trata de pregonarlo y decirlo y hablarlo, ¿no? Cosa que se me da por ser hablador, ¿verdad? O sea, eso yo lo veo ahorita de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque por muchos años he vivido así, pero tú empezaste la cuenta con algo muy importante, ¿no? Quedarse en las palabras y empezaste con la palabra miel, ¿no? Que no voy a saber qué es hasta que lo pruebe, ¿no? Entonces, pues, este programa que vemos aquí, pues lo tengo que practicar yo, ¿no? O sea, y no hay nada más a mi favor que el silencio, ¿no? De quedarme callado y trabajar y actuar de adentro para afuera, ¿no? ¿En base a qué? A lo que me tratas de transmitir, ¿no? Hablaba ahorita de los 4 acuerdos toltecas, ¿no? Donde no tomes nada personal, ¿no? Algo que aún así como yo, pues todo el mundo, yo creo que todo está contra mí, ¿no? Y todo hace contra mí. Entonces, pues eso a mí no me va a funcionar, ¿no? Mientras yo siga viviendo de esa forma, pues se va a llegar a presentar nuevamente el consumo, ¿no? Porque voy a vivir inquieto, irritante y descontento, ¿no? Entonces, pues ¿para qué es esto? Pues esto es para mí, ¿no? O sea, y ahora de la honestidad, ¿no? La honestidad conmigo mismo, ¿no? Porque ya la honestidad de alrededor, pues ellos ya me conocen, ¿no? Como soy. O sea, entonces eso ya no me importa, ¿no? Yo creo que lo importante es conmigo mismo, ¿no? ¿Para qué? Para que no se vuelva a presentar el síntoma, ¿no? Y pues yo creo que para qué es el trabajo, ¿no? Que yo tengo que hacer, ¿no? O sea, ¿y en qué no me pregunto? ¿Y en qué? Pues aquí te hablan de compasión, cabrón. Aquí te hablan, lo acabas de
el hacerlo por los otros, no por mí, ¿no? Entonces aquí se me dice también ahí, ¿no?, que debo ser riguroso conmigo mismo, ¿no?, y condescendiente con los demás. Claro que se oye bien bonito, no decirlo, ¿no? El detalle es que yo lo estoy trabajando, ¿no? Y de ese trabajo pues, va a surgir el fruto, los resultados que tú nos dices que no son promesas, ¿no? El no consumo, el poder no consumir. Entonces, pues este trabajo, como dijiste también al principio, ¿no?, que debe de ser las 24 horas del día. De lo contrario, pereceré, pero hay no ganas de perecer de que se muera el físico y no vaya rollo, ¿no?, sino aquí en la vida, ¿no? Ya, bien, como siempre estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Y entonces de esto yo veo que si se da el cambio, ¿no?, el cambio de esa personalidad para poder ver la vida como mi amiga, ya no como siempre he creído, ¿no? Entonces, pues a mí el día de hoy yo quedo como retroalimentado, ¿no?, pues con mucha reflexión hacia cómo es que tengo que vivir cada día que amanezco, ¿no? Entonces, pues yo creo que es lo que puedo compartir con eso. Gracias, Leo. ¿Eldi? Sí, padrino. Usted nos dice que la base de la enfermedad es el egoísmo, ¿no? La base de la enfermedad colectiva de la humanidad es el egoísmo. La sensación de estar separados de la... Ahora, yo tengo un problema personalmente con lo que leí hace rato, de Dios o algo así, que dice el yo. ¿Por qué para él sí está bien y para uno no? Porque él sí puede ser egoísta porque, y nosotros no. mira, si sigues hablando de él como algo que no te incluye, no estás entendiendo lo que estamos diciendo. Tú eres el universo. Ahora te vas a quejar que por qué lo que para él está bien, para ti no está bien. Esa es una actitud defensiva, hijo. Fíjate, sufrir para acabar de sufrir. Es necesario el sufrimiento y hasta que te des cuenta de que no hay necesario, ¿no? Y acá te dicen, preguntarle a cualquier psicólogo, cualquier psicoterapeuta, cualquier director o consejero de los problemas de la mente, es un hecho conocido que los que acuden a ellos no lo hacen para ser curados, solo quieren aliviar los síntomas, ¿no? Dejar de consumir. Pero lo malo es que si no eliminas la causa del consumo, pues no va a ser posible. Solo quieren aliviar los síntomas. Demostrar que han hecho un esfuerzo. ¿Ah? Está cabrón eso de venir aquí, mijo. Aprender algún truco para usarlo ellos mismos después con otros. Eso también es muy común. ¿Verdad? Queremos incluir a todo el mundo en este desmadre, hijo. La excepción es la persona que realmente quiere curarse a toda costa, quiere la liberación total, el desprendimiento total, la libertad total de todo condicionamiento y está dispuesta a pasar por todo y pagar el precio necesario para llegar a ese estado. Eso dice, también de esta situación es verdad que muchos son los llamados y pocos los escogidos, esforzados en entrar por la puerta estrecha, ¿no? Si nos ponemos a medir índices de recuperación, en primer lugar no los vamos a poder medir en el momento. Ahorita decía Leo del tiempo que llevamos en esto, ¿no, hijo? Y eso es una cuestión que lleva, y precisamente el tiempo que llevemos va a jugar en nuestra ventaja, mijo. Va a ser en nuestra ventaja. Dice entre los resultados a obtener, dice, no nos lamentaremos por el pasado. Ni desearemos eso también está muy importante, los resultados que debemos obtener. Vamos a conocer una libertad, y esa libertad es no estar a merced de las circunstancias, no estar a merced de lo que está ocurriendo o no esté ocurriendo, ¿no? Esa es la libertad espiritual, ¿no?
la que nadie te puede quitar. Tu actitud frente a las circunstancias, sean cuales sean las circunstancias. Si te esperas a salir de la cárcel para ser libre, nunca vas a ser libre. Dice, y una felicidad nueva, ¿no? Vamos a dejar ideas de lado, las ideas erróneas acerca de lo que es la felicidad, ¿no? Acá nos dice, todo lo que quieres es ser feliz, todos tus deseos, sean lo que fueren, son anhelos de felicidad. Fundamentalmente tienes buenos deseos para ti, pero por sí solo el deseo no es malo, es la vida misma, el impulso a crecer en conocimiento y experiencia. Lo malo son las elecciones que hacemos. Imaginar que algo pequeño, la comida, el sexo, el poder, la fama, te hará ser feliz, es engañarte a ti mismo. Solo algo tan vasto y profundo como tu verdadero yo, es al que tienes que encontrar. Deshazte de ese que llaman, no sé ni cómo lo llaman, hijo, Helio, quién sé cómo lo llaman. Solo algo tan vasto y profundo como tu verdadero yo te hará ser feliz de verdad y para siempre. Luego aquí te dice, no nos lamentaremos por el pasado, ¿verdad? O sea, el pasado nos ha servido es lo que nos da la energía necesaria para poder cambiar de dirección, para dejar de seguir siendo como somos y para poder ver lo real en lo espiritual y no en lo material. Luego dice, comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. Antes, ¿quién hubiera querido presumir por estar sereno o estar en paz? Si a una hora, nos cuesta un huevo estar serenos y en paz, ¿no? No podemos estar a solas con nuestra mente, ¿no? Prendemos algo de ruido ahí, y es un fenómeno sociológico ese, ¿no? ¿Para qué quieres el celular? No, pues para oír música, que la chingada. Te puedes estar ahí tranquilo un rato, ¿no? ¿Cuándo? Luego dice, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros, pero siempre y cuando nuestra experiencia sea que habiendo vivido lo que vivimos, obtengamos como resultado de esa vivencia el resultado de salir de ese estado. Esa es la experiencia que puede beneficiar a otros. Ese es el mensaje, nuestro cambio, ¿no? Luego dice aquí, desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros, ¿no? Eso es muy importante, compañeros, para que se sientan con ánimos de realmente decir cómo está, porque llegamos y preguntamos cómo están, ¿no? Al principio y al final de las juntas, ¿no? Que vayamos teniendo la capacidad de ser honestos para manejar cómo estamos. Y esa capacidad de ser honestos, pues puede ser aumentada con el interés que tengamos en el estado de los demás, con que realmente nos interese. Dice, se desvanecerá la ambición personal, nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiará, se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Les digo que el compañero ese me hablaba del miedo, que estaba tratando de contrarrestarlo con la fe, ¿no? El miedo a la inseguridad económica. Y los que económicamente tienen más son los que más miedo tienen a la inseguridad económica. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban. De pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros, Dios en nosotros, unido a nosotros, nosotros en Él,
expresándose Él en nosotros, está haciendo lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho.